invitarles en este momento para que iniciemos con nuestra enseñanza de hoy. Hoy hemos titulado este mensaje "Quédate con nosotros". Y para esto quiero invitarlo a que vamos al texto de Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el verso 29. Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el verso 29. Dice la palabra del Señor: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Y dice la palabra del Señor: entró pues a quedarse con ellos. Quédate con nosotros. Este pasaje de Lucas, el capítulo 24, nos está hablando de dos hombres que están camino hacia una aldea llamada Emaús. Y estos dos hombres están caminando en medio de una gran incertidumbre, en medio de una gran preocupación, en un choque de conflictos, camino hacia Emaús. Y ellos, en este caminar, dice la palabra del Señor, que ellos discutían entre sí, porque Jesús, el Maestro, el Mesías, a quien ellos consideraban que iba a redimir al pueblo de Israel, ahora ya no está, ha muerto. Y han pasado 3 días y no han podido verle. Han escuchado de la voz de algunos que han indicado que Él ha resucitado, que ya no está en la tumba. Y cuando están caminando, están discutiendo. Al parecer deja entrever la Escritura, tal vez pensando en por qué Jesús murió, por qué se acabó todo, por qué parece que todo finalmente terminó. Si Jesús se veía como el Mesías prometido, si Jesús se veía como el hombre que iba a redimir a Israel, ¿por qué ha terminado todo? Y hay esta discusión fuerte entre estos dos hombres. Están discutiendo, tal vez alguno tomando una posición, pero no puede quedar las cosas así. Tal vez el otro diciendo a favor, en contra, y había este choque, este conflicto de palabras. Y mientras ellos estaban discutiendo, Jesús se les apareció en el camino y caminaba con ellos. Y esto me llama bastante la atención, porque cuando Jesús empieza a caminar con ellos, ellos no perciben que es Jesús. Pero Jesús les está declarando que todo esto era cumplimiento de lo que estaba en la Escritura. Y dice que empezaron a ver estas pláticas, estas conversaciones, y Jesús empezó a irse un poco más lejos. Y estos dos discípulos, estos dos que conocían a Jesús, terminan diciéndole a él: quédate con nosotros. Porque Jesús empezó a tomar distancia. Pareciera como que ellos no terminaban de comprender lo que Jesús le estaba declarando por las Escrituras. No querían creer lo que Jesús les estaba diciendo por las Escrituras. Y entonces Jesús toma un poco de distancia al observar que ellos no creen en la palabra. Y ellos en su corazón, sabiendo que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, le dice a él: quédate con nosotros, quédate con nosotros.
Y me llama mucho esto la atención, porque aunque ellos le están diciendo a Jesús, quédate con nosotros, realmente en el fondo era Jesús el que se estaba acercando a ellos para decirle, quédate aquí, quédate con nosotros, quédate en el lugar donde perteneces, quédate en la posición de que ustedes deben estar, quédense con nosotros. ¿Saben por qué? Porque aunque estos hombres, aunque estos discípulos estaban deseando que Jesús no se fuera, realmente Dios estaba revelando que aquellos discípulos se querían ir de Jesús, se querían ir del propósito divino, se querían ir de la voluntad de Dios, y era Dios mismo rogando a través de ese varón, diciendo que se quedara con ellos. Era Jesús insistiendo que apartaran de ellos su incredulidad, que quitaran de ellos la desesperanza, que quitaran de sus corazones la incertidumbre y que se quedaran con Jesús. Porque ellos iban camino a Emaús, camino hacia esa aldea llamada Emaús. Y en ese camino hacia Emaús es un camino de incertidumbre. Ellos estaban con la desesperanza. Todo parecía que se había terminado y era el camino que habían emprendido. Cuando nosotros también nos ocurre de esa misma manera, cuando hay cosas que no se nos dan, cuando hay cosas en las que fracasamos, cuando hay un momento de crisis, cuando hay un momento que el proyecto no se da, cuando hay cosas que de pronto no se dan en una relación y sentimos que vamos camino hacia Emaús, un lugar de incertidumbre, un lugar de conflicto, y como que cada vez que caminamos nos vamos encontrando en el camino que hay gente con la que discutimos acerca de ese camino. Esto se acabó, esto se terminó, no se pudo seguir más, es mejor volver a la aldea, dejemos a los discípulos, dejemos a los que siguen a Jesús y volvamos a nuestra aldea, volvamos a nuestro lugar de origen, dejemos esto abandonado. Esto no se puede continuar porque todo ha terminado. Ahí iban camino hacia la incertidumbre, porque la incertidumbre siempre va a traer discusión. La incertidumbre siempre va a traer un conflicto. La incertidumbre siempre va a traer pleito, hermanos y amigos que en este momento me escuchan. Cuando tú vas camino a Emaús, cuando tú vas camino en este camino de incertidumbre que a veces como hombres y como seres humanos atravesamos en momentos de dificultad, no entendemos por qué ocurren ciertas cosas, no entendemos por qué hay crisis en algunos momentos y en algunas áreas de nuestra vida, no entendemos por qué llega el momento difícil, por qué a nosotros, por qué a mi familia, por qué en mi hogar, por qué con mi esposa, por qué con mis hijos llega un momento de incertidumbre y terminamos caminando como estos dos discípulos, retirándonos de allá de donde estaban en Jerusalén, saliendo de Jerusalén camino hacia Emaús. Y cuando ellos van caminando, van entrando en ese conflicto, van pensando en la vida, van razonando la vida, y dice la Biblia que tenían sus ojos vendados. Porque eso hace la incertidumbre. Eso hace cuando se pierde la esperanza. Eso hace cuando tú piensas que todo lo que has hecho, o que tu fracaso, o que tu crisis, o que tu problema, ese es el punto final. Eso hace ese camino hacia Emaús. Terminamos llenándonos de incertidumbre y peleando con nosotros mismos como lo hacían estos dos varones. Peleando entre ellos, discutiendo entre ellos acerca de las cosas que habían pasado, porque pareciera que todo se había terminado. Y esa incertidumbre pone un velo en los ojos, y ellos no terminan viendo la realidad espiritual en la que estaban. Ellos terminan envueltos
en una realidad natural y de la carne, percibiendo solamente los hechos, pero no los acontecimientos que estaban ocurriendo en el mundo espiritual. Ellos simplemente se quedaron con la muerte, se quedaron con el sepulcro, se quedaron con la piedra, se quedaron con los mantos, se quedaron con la sangre, se quedaron con la cruz, pero no se habían entendido, no se habían quedado con la resurrección, con el poder del evangelio y el poder de la esperanza. Se habían quedado con la tristeza de perder a Jesús. Se habían quedado con el lloro y el quebranto de perder a su maestro. Pero no se habían quedado y no habían abrazado el poder de la esperanza, de la resurrección del Cristo de la gloria. Camino hacia Emaús. Camino hacia esos conflictos, camino hacia ese dolor, camino hacia la incertidumbre. Tú no entiendes cuándo vas a salir de esto, porque cuando estamos en medio de esto, inclusive cuando hay tantas noticias de la cuarentena y tantas noticias de la pandemia, y que tal vez aquí, tal vez allá, y tanta incertidumbre, y cuándo vamos a volver a tener la vida normal que teníamos antes, se preguntan muchas cosas. Hay mucha incertidumbre camino hacia Emaús. Hay tantos conflictos camino hacia Emaús. ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí de pronto mi amigo? ¿Por qué perdí de pronto a mi hijo? ¿Por qué perdí de pronto mi negocio? ¿Por qué perdí de pronto mi visión? ¿Por qué perdí mi ministerio? ¿Por qué perdí mi liderazgo? Mi área donde yo trabajo. Ahorita de pronto todo se hacen a través de las redes sociales y de pronto un líder te está diciendo eso. Siento como que no tengo liderazgo. Y hay un choque, un conflicto de intereses en el interior, y nos quedamos con el lienzo y nos quedamos con la sangre, pero no nos quedamos con el poder de la resurrección del Cristo de la gloria. Y por eso los ojos de estos dos discípulos estaban vendados. Por eso los ojos de estos dos discípulos estaban cubiertos por la incredulidad de sus corazones, por la dureza de su corazón. No porque Jesús no pudiera hacer algo a favor de ellos, sino porque ellos no habían creído el poder del mensaje de Jesús. Su velo no radicaba en que Cristo no estuviera actuando a favor de ellos. Su velo radicaba en que no creían en el poder de que Dios podía hacer en cada uno de sus corazones. Estaban vendados sus ojos. Y me llama la atención esto. Jesús caminaba con ellos, aunque ellos no sabían que estaban caminando con Jesús. Jesús estaba caminando con ellos en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis, en medio del dolor, de la pérdida del maestro. En medio de lo que ellos experimentaban como un fracaso, Jesús caminaba con ellos, aunque ellos no sentían que estaban caminando con Jesús. Ellos sentían que estaban caminando solos. Ellos sentían que estaban solitarios. Ellos sentían que estaban caminando simplemente en medio de la desesperanza, tal vez sin un rumbo, tal vez sin un norte. Ellos caminaban como cuando tú te levantas y vas al trabajo, pero no sabes para qué trabajas. Cuando de pronto tomas la vida y ni siquiera sabes para qué tienes tu vida. Cuando de pronto eres discípulo, porque estos eran discípulos, pero no sabían para qué eran discípulos. Eran hijos, pero no sabían para qué eran hijos. Caminaban sin saber que Jesús estaba caminando con ellos. Caminaban sin saber que Cristo estaba al lado de ellos. Y ellos estaban discutiendo entre sí, pero Jesús les declaraba las Escrituras. Porque nos pasa así, amigos y hermanos. Caminamos en la vida a veces quejándonos y discutiendo con nosotros mismos y pensando que nosotros tal vez somos los enemigos los unos de los otros, cuando Jesús está caminando con nosotros.
Caminamos en la vida pensando que nada tiene solución, cuando la única solución, cuando el único camino, cuando la única verdad, cuando la única vida se llama Jesucristo y está caminando al lado tuyo en el nombre de Jesús. Caminamos en la vida olvidando que Jesús está caminando con nosotros. Caminamos en la vida sin saber que Dios ha estado al lado nuestro, guardándonos y protegiéndonos. Caminamos en la vida tal vez sin el norte y sin el sentido. ¿Para qué estás viviendo? Te levantas un día simplemente para vivirlo, sin saber para quién lo estás viviendo. Vas camino hacia Emaús, camino en la incertidumbre. Pero dice la palabra del Señor que Jesús le declaraba las Escrituras. Que Jesús les decía, esto es lo que estaba dicho en la palabra, esto es lo que estaba en las Escrituras. Y le mencionó los salmos y le mencionó los profetas. Porque cuando nosotros estamos en medio de la incertidumbre, cuando nosotros estamos en medio de una crisis, cuando nosotros estamos en medio de un problema, cuando no creemos ni siquiera en nosotros mismos, Jesús nos recuerda las promesas, Jesús nos recuerda la Escritura, Jesús nos recuerda para qué hemos sido llamados. No hemos sido llamados para servirnos a nosotros mismos, hemos sido llamados con un propósito más elevado. Y Jesús tiene que recordarle las Escrituras y Jesús tiene que recordarle las promesas para que han sido llamados a estos discípulos. Y tiene que declararle y declararle promesa tras promesa, profecía tras profecía, palabra tras palabra. Y me llama la atención. Y me llama la atención que ellos no le conocieron hasta que Jesús se quedó en casa y partió el pan. Dice la Biblia que ahí fueron abiertos sus ojos. Lo que no veían naturalmente, ahora lo están viendo en el plano espiritual. Lo que no veían de pronto en la carne, ahorita lo están viendo como hombres de Dios. Los ojos le fueron abiertos. El entendimiento le fue iluminado cuando vieron que partía la forma como partía el pan. Porque hay señales que terminamos viendo en la vida cotidiana que nosotros decimos, esto solamente lo puede hacer Dios. Cuando Dios de pronto en medio de esta pandemia te abrió puertas, cuando todo el mundo te las cerró, tú dices, esto solo lo puede hacer Dios. Cuando de pronto tenías una necesidad económica y alguien te ayudó, tú dices, esto solamente lo puede hacer Dios. Cuando de pronto estabas en medio de la desesperanza y en medio de la crisis y alguien te envió un mensaje, alguien te hizo una llamada y Dios te puso a alguien, tú tienes que decir, alguien solamente puede hacer esto y se llama Dios. Porque tú sabes cómo Él parte el pan, tú sabes Él cómo actúa, tú sabes Él cómo te cuida, tú sabes Él cómo te sostiene. No pueden ser los hombres, tiene que ser el Dios de la gloria acompañando a la iglesia. Tiene que ser este Dios poderoso, tiene que ser este Dios que te ama, tiene que ser este Dios que te cuida. Allá cuando estabas en la enfermedad, allá cuando estabas en la crisis, allá cuando nadie te miraba. Y si alguien te ayudó, tiene que ser Dios. Tú sabes cómo Él hace los milagros, tú sabes cómo Él abre las puertas, tú sabes cómo Él parte el pan, tú sabes la forma como Él abre cómo te abre las puertas. Tú lo sabes porque tú lo conoces. Tú has sido discípulo de Él. Y ahí es cuando los ojos son abiertos. El entendimiento es iluminado. Y ellos terminan diciendo, este es Jesús. Este es Jesús.
Este es Jesús, este es nuestro Maestro, este es nuestro Señor. Dice, con razón nuestros corazones estaban ardiendo cuando Él nos declaraba la Escritura. Con razón nuestros corazones estaban echando una llamarada de fuego cuando Él nos declaraba sus promesas, cuando Él nos declaraba el cumplimiento profético. Uno sabe cuando Dios habla el corazón, tú sientes que el corazón te echa llamas. Hoy hay gente que está buscando, hoy hay predicadores que están buscando que ardan las mentes, pero no los corazones. Pero el Jesús que seguimos, al Jesús que predicamos, Él no quiere que simplemente arda de pronto las mentes, simplemente que aquí impresionemos con palabras bonitas. Él está buscando que ardan los corazones. No está buscando que ardan solamente las mentes. Él está buscando que ardan los corazones de pasión por amor a Él. Él está buscando que sus corazones ardan por amor a Él. Si de alguien te debes enamorar, enamórate de Jesús. Si a alguien quieres seguir, sigue a Jesús. Si a alguien quieres darle me gusta, dale a Jesús. Si quieres seguir al mejor influencer, sigue a Jesús. Si quieres seguir a una persona brillante con sabiduría, ¿sabes qué? Sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, lo sigues a todo. Por eso ardían sus corazones, por eso sus corazones estaban ardiendo y ellos entendieron que era el mismo Dios de la gloria. ¿Y sabe qué hicieron? Se volvieron, aunque estaban camino hacia Emaús, aunque estaban allá en la aldea de Emaús, aunque estaban en medio de la incertidumbre, decidieron volver a donde estaban los discípulos. Decidieron volver donde estaban los 12. Porque cuando te encuentras con Jesús, cuando tú le crees a Jesús, que lo que Él te está declarando es verdad, es palabra de Dios, tú tienes que volverte allá, al punto donde saliste. Y estos se devolvieron donde estaban los discípulos. Allá estuvieron, allá volvieron a Jerusalén, volvieron en ese mismo capítulo 24. ¿Y saben qué? Cuando vuelven a los discípulos les empiezan a contar lo que les había pasado camino en esa incertidumbre, camino en ese conflicto de intereses. Les empezaron a mencionar y les dijo, y conocimos que era Jesús por la forma como partió el pan. Volvieron a donde nunca debieron haber salido. Volvieron al lugar de donde nunca debieron haber salido. ¿Saben por qué? Porque hoy no deberías estar buscando en el mundo lo que solamente en Cristo puedes buscar. Hoy no deberías estar buscando en la carne lo que solamente en Dios te puede otorgar. Hoy no deberías estar buscando allá afuera lo que solo Jesucristo te puede dar. Hoy no tienes que buscar en otros lugares lo que solamente en Dios te puede otorgar. Por eso yo te quiero decir en esta preciosa mañana, en este precioso día, quédate con nosotros. Hoy no es tiempo para coquetear con el mundo. Hoy no es tiempo para coquetear simplemente con el trabajo y con horas y horas de trabajo y olvidar a Jesús. Quédate con nosotros. Hoy no es simplemente tiempo para estar dedicado a muchas cosas y para dejar a Dios a un lado. Quédate con nosotros. Quédate en la iglesia. Quédate con Jesús. Quédate con su presencia. Quédate con su gozo. Quédate en esta mañana con la salvación. No te vayas de la iglesia, joven. No te vayas de la iglesia, hermano. Abraza al Cristo de la gloria y quédate con nosotros. Yo siento en este momento que alguien tal vez necesita escuchar esta palabra. Quédate con nosotros. Estás cansado de escuchar mensajes, estás cansado de escuchar predicaciones, te las sabes todas, pero quédate con esta palabra. Quédate con nosotros.
porque el mundo te lleva como las olas de aquí para allá. Las emociones te arrastran de un lugar a otro y muchas cosas te llevan de aquí para allá, pero la palabra de Dios es el ancla perfecta que nos sigue diciendo en este momento: quédate con nosotros, quédate con Jesús, quédate con el más grande, quédate con el que puede cuidar tu vida. No te quedes con los hombres, quédate con Dios, porque solamente en Él podremos estar seguros. Solamente en Él podremos estar, hermano, con la tranquilidad y con la certeza. Alabanzas sean dadas a Dios, como dijo el salmista: es que debajo de sus alas yo estaré seguro. Es que debajo de su cubierta, debajo de su sombra, pueden haber millares alrededor mío, pero a mí no me importa. Puede haber gente alrededor mío y puedo tener enemigos por doquier, pero cuando tú te quedas con Jesús, cuando tú te quedas con tu hermano mayor, Él siempre te defenderá, aún por encima de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque no importa quién te desafíe, cuando te quedas con el hermano mayor, Él siempre peleará por ti. Y quiero darte una buena noticia: todas las peleas que ha librado este Dios, no ha perdido ninguna. No la perdió en el huerto del Edén cuando la serpiente hizo caer a Adán, ni a Eva. No la perdió ni con los profetas. No la ha perdido ni siquiera cuando Israel salió por el desierto y habían enemigos que los querían matar. Dios los sacó adelante. ¿Saben qué? Ni siquiera la perdió con la misma muerte, porque a la muerte le dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Este Dios al que servimos es un Dios que no ha perdido ninguna batalla, es un Dios que no ha perdido ninguna guerra, porque es el Dios todopoderoso que venció no solamente a la muerte, sino que nos quiere dar vida y vida en abundancia. Quédate con nosotros, quédate con Jesús, porque en Jesús tendremos nuestra victoria asegurada. Iniciemos en esta mañana una oración. Padre celestial, invocamos tu nombre, mi Dios, en este momento. Yo quiero orar, Señor Jesucristo, a favor de alguien, de un corazón que tal vez tenga sus ojos vendados, que tal vez, Señor, en este momento tenga sus ojos cerrados y que no pueda ver lo que por el Espíritu debería ver, Señor. Que tú puedas abrir el entendimiento, que tú puedas abrir los ojos de un hombre y de una mujer que tal vez en este momento esté en medio de la incertidumbre, que no sepa ni siquiera si creer en su familia, en su iglesia, en su pastor. Yo te pido que en esta mañana tú abras el corazón de alguien y le infundas aliento y luz para que se quede en la iglesia, se quede con su pastor, se quede con su familia, se quede con sus hermanos, para que se quede con nosotros. Señor, te pedimos por alguien que tal vez esté en medio de un hogar, que ya no quiera estar presente, sino que quiera estar ausente. Yo te pido, Señor, que a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a ese joven, tú le quites el velo y que no permitas que en hogares haya división, que no permitas que en hogares haya de pronto, Señor, esa fracción, sino que tu Espíritu pueda seguir uniendo los corazones y podamos quitar ese velo y por el contrario podamos quedarnos unidos. Quedarnos contigo, Jesús. Quédate con nosotros, Señor, no te vayas. La noche llega, Jesús, y no te vayas de nuestra vida. La noche llega, Jesús, la incertidumbre llega, pero quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. La paz de Cristo.